Éramos. Claro. Pero bueno, despiértense porque acá tienen que prestar atención. No Sí, sé yo si lo que alguien tiene siempre alguna consulta del práctico pasado, de la clase pasada, perdón, y vamos a seguir con el mismo práctico hoy. con el método directo sería bueno, método indirecto lo arrancaron así. Parece que no. Bueno, nadie. Bueno, buen día a todos los que se conectaron más tarde. Vamos a continuar con el práctico de Beijing. Espero que los que hayan rendido esta semana les haya ido bien o estén por rendir también en estos días, que no decaiga y aprovechen estas mesas de examen. Voy a compartir la pantalla. A ver ahí si se ve. ¿Se ve, Machi? Sí, se ve perfecto. Ahí está, estaba silenciada, no te veía. Bueno, recuerdan que en la clase pasada ya habíamos resuelto el método directo con las tres causales de variación, operativa, inversión y financiación, y habíamos arrancado con el método indirecto, con el mismo encabezado. Ya les había dicho que el tema de la variación del efectivo y equivalente es el mismo para ambos métodos, y habíamos empezado con la depuración de la justificación, digamos, de las variaciones del efectivo de las actividades operativas en el método indirecto. Recuerden que siempre partíamos del resultado del ejercicio. En este caso es la ganancia, por eso está sumando. En el caso de que partamos de una pérdida, va a ir restando. En este renglón siempre va a seguir el signo original, digamos, de lo que representa el saldo del resultado. Le devolvimos a este resultado el impuesto a las ganancias devengado, los intereses devengados, tanto positivos y negativos. Los intereses negativos se devuelven sumando y los intereses positivos se devuelven restando, de manera que llegamos a un resultado antes de intereses e impuestos devengados. Entonces, habíamos explicado también esta parte de la depuración de las actividades que no generaban alguna variación o que están relacionadas con actividades de inversión o financiación, en donde habíamos devuelto los deudores incobrables, las amortizaciones que nos representan variación de efectivo, el resultado de las inversiones en entes relacionados, que está relacionado con actividades de inversión, el resultado por tenencia de bienes de cambio, que tampoco representa, igual que las amortizaciones, una variación de efectivo, sino es un mero ajuste de evaluación y resultado por tenencia, pero no por eso aumento o disminución de efectivo. Depreciación del inmueble de renta sigue la naturaleza del ajuste de las amortizaciones, pero bueno, al ser inmueble de renta es de las actividades de inversión. Y los resultados de venta de los BOCON y de bien de uso, que también están relacionados con las actividades de inversión. Entonces pasamos a analizar los cambios en activos y pasivos operativos. ¿Cuáles son los activos y pasivos operativos? Los activos y pasivos que están relacionados con la operatoria de la actividad principal del ente. Vamos a tener, en este caso, inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, deudas comerciales, remuneraciones, cargas sociales y anticipos de clientes. Entonces, para explicar estos cambios en activos y pasivos operativos, primero vamos a ver. Fíjense, en general, digamos, tenemos aumento de inversiones temporarias, va a ir restando, disminución en otros créditos, va sumando. Con esto quiero decirles que los aumentos en activos operativos van restando y las disminuciones en activos operativos van sumando. Y en sentido contrario, que ya sería en sentido directo, los aumentos en pasivos operativos van sumando y las disminuciones en pasivos operativos van restando. ¿Sí? En el activo siempre es al opuesto y en el pasivo es directo.
Bueno, entonces tenemos aumento en inversiones temporarias. Recordemos que es lo que nos decía el enunciado, que teníamos en inversiones temporarias, porque en un principio sí, si vamos al estado de situación patrimonial, nuestro aumento en inversiones temporarias es de 20.087. Pero la nota nos decía que estos 20.087 estaban compuestos, a ver si se ve bien acá, yo aclaré, 7.950 era un plazo fijo a 9 meses en moneda extranjera, 5.300 era un plazo fijo a 2 meses y medio, y 6.837 era una inversión en títulos públicos, ¿sí? Como el plazo fijo de 2 meses y medio es considerado equivalente de efectivo y este aumento está considerado en la variación del efectivo acá al inicio, porque se considera equivalente de efectivo, entonces en el aumento de inversiones temporarias vamos a tener en cuenta solamente lo que es el plazo fijo a largo plazo, a 9 meses, y los títulos públicos de 6.837, lo que nos da, a ver, lo subimos acá, los 14.787. Y como ya les había explicado, esto va restando, porque justamente, como veíamos la clase pasada, también cualquier aumento de activo puede ser un cambio de un efectivo o equivalente por otro tipo de activo, ¿sí? Entonces, puede representar una disminución en mi efectivo. Vamos a analizar la disminución en créditos por ventas, el aumento, perdón, en créditos por ventas, que se relaciona con las ventas no cobradas, justamente devengadas en el ejercicio y no cobradas. Entonces, acá tenemos un cálculo auxiliar al costado, en el que vamos a ver las ventas devengadas en el ejercicio, que según nuestro estado de resultados son 147.048,50. A las ventas devengadas le restamos las ventas cobradas, que ya lo habíamos trabajado en el método directo, cobro por venta, 125.928, y le sumamos la variación de anticipo de clientes. En este caso va restando porque la variación es negativa. Vamos a ver anticipo de clientes, ¿sí? Si se fijan, de 1.722 disminuye a 1.060, entonces la variación es negativa. Si hubiera aumentado, si va sumando, en este caso como va restando, como disminuyó, va restando. Lo que nos da un ajuste en las ventas de 20.458 y ese es nuestro aumento en créditos por venta. Después tenemos la disminución en otros créditos, que volvemos a nuestro planteo. En el estado de situación patrimonial tenemos otros créditos, de 4.770 disminuye a 397,50. Acá creo que tengo esa resta. Nos da 4.372,50. Entonces, como es una disminución en un activo, va sumando. Y después pasamos a los aumentos en bienes de cambio, que se relaciona directamente con las deudas comerciales, ¿sí? Porque yo puedo o comprar en efectivo, entonces no tengo deuda con los proveedores, o puedo comprar financiado, lo que me representa una variación en mis deudas comerciales. Entonces ambos también van a estar relacionados con el ajuste en el costo de la mercadería vendida. Respecto a los bienes de cambio, vamos a ver en el planteo perdón, acá lo tengo, porque acuérdense que en el planteo teníamos un anticipo de compra de bienes de cambio, si no me equivoco. Entonces, para calcular
el aumento en los bienes de cambio, vamos a tener en cuenta el saldo final de bienes de cambio, que está en el estado de situación patrimonial al cierre, los 32.913, le sumamos el resultado por tenencia de bienes de cambio y le restamos el saldo final de bienes de cambio. A ver, vamos al planteo. Lo que nos decía, bienes de cambio, la existencia final está evaluada a su valor de reposición de la fecha de cierre, el cual registró una desvalorización de 1.643, que disminuyó su importe. Es por eso que lo estamos sumando, porque en la exposición está restado y nosotros se lo devolvemos porque, como ya vimos, era un resultado de evaluación, digamos, pero no una disminución real. La determinación del costo se realizó por diferencia de inventario. Bueno, entonces, volvemos. Teníamos los 32.913 que estaban disminuidos en el resultado por tenencia de 1.643, por eso se lo devolvemos, lo volvemos a sumar, y tenemos el saldo de bienes de cambio al inicio de 28.222,50, que es, acá tendremos que corregir, en realidad el saldo inicial de bienes de cambio, ¿sí? Entonces partimos del saldo al cierre, más o menos los ajustes del resultado por evaluación que hayan tenido, y le restamos el saldo al inicio, entonces ahí sí vamos a tener la variación neta en bienes de cambio, que nos da 6.333,50. Como es positivo, aumento de activo va a ir restando, y ahora pasamos a analizar el aumento en las deudas comerciales, que lo vamos a ver acá en el estado de situación patrimonial. Deudas comerciales, de mi saldo inicial de 13.780, pasamos a un saldo al cierre de 25.440. Entonces, esto es un aumento de pasivo operativo por 11.660, va a ir sumando. Entonces, si yo sumo mi aumento, así como dice la nota acá, mi aumento en bienes de cambio, y mi aumento, o mi variación en bienes de cambio, y mi variación en deudas comerciales me tienen que dar igual a esto podría ser un control, digamos, al ajuste de las compras de la mercadería, del costo de la mercadería vendida, que son compras no pagadas. Entonces, vamos a ver el ajuste del costo de mercadería vendida. Vamos a tener las compras no pagadas, que van a ser el costo de la mercadería vendida menos las compras pagadas. Entonces, en el planteo tenemos como dato el costo de la mercadería vendida de 90.497,50 menos las compras pagadas, los pagos por compra, que ya lo habíamos determinado en el método directo 85.171. Fíjense que ambos signos son negativos, tanto en el estado de resultado el costo de la mercadería vendida, y en el método directo la variación por las compras no pagadas, las compras pagadas, por lo que si yo hiciera menos esto más esto, me da el mismo resultado, digamos. No lo quiero confundir, pero acá es como que está sumando. Entonces tenemos el costo de la mercadería vendida devengado menos las compras pagadas, ¿sí? Nos va a dar la variación de las compras no pagadas de 5.326, que es lo mismo que sumar la variación de bienes de cambio y la variación de las deudas comerciales, ¿sí? Este cruce tienen que hacerlo de comprobación para ver si realmente estamos calculando bien el tema de la variación.
Pasamos a la variación de las remuneraciones en cargas sociales, acá en el enunciado, en el estado de situación patrimonial. Disculpe, buen día. Hola, buen día. ¿Puede volver a repetir cómo saca el ajuste en el costo de mercadería vendida? Sí, acá, Por favor. sí, los 90.497,50 salen del dato del estado de resultados, ¿sí? El costo de mercadería vendida devengado del ejercicio. 90.497,50. Y las compras pagadas de 85.171 ya la habíamos determinado en el método directo, pago a proveedores, por 85.171. Esto a la vez venía de la conversión de lo devengado a percibido que hicimos la clase pasada al principio, digamos, ¿sí? Que partimos del costo de la mercadería vendida menos el saldo inicial de bienes de cambio más el saldo al cierre, y después le sumábamos el saldo al inicio de deudas comerciales menos el saldo al cierre, lo que nos daba un total de pagos por compras a los proveedores de 85.171, lo pusimos acá en el método directo, y a la vez acá nos sirve de dato para hacer del total de mi costo de la mercadería vendida, cuánto fue realmente lo pagado, ¿sí? Nos da 5.326, que todavía es deuda, ¿sí? No está pagado. Entonces vos vas a tener que de tu aumento de bienes de cambio y tu aumento en las deudas comerciales, tenés compras no pagadas de 5.326,50. ¿Se entiende, Norma? Sí, profesora, lo que yo me confundía era que usted decía ahí que era negativo el costo de mercadería vendida de 90.497,50 y tenía signo negativo las compras pagadas de 85.171. Claro, Pero vos fíjate, sí. En realidad, ¿de dónde salen los 5.326 de la diferencia entre estas dos cifras que le leí? Claro, salen de los dos lados y debería dar igual por un tema de comprobación. Yo no lo quise confundir con el tema del signo, pero el costo de la mercadería vendida en el estado de resultados es un importe negativo. La fórmula que tenemos acá para determinar las compras no pagadas es el costo de la mercadería vendida menos las compras pagadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un costo de la mercadería vendida negativo y le tengo que restar las compras pagadas, ¿dónde están? Acá. Si le resto algo negativo, menos por menos es más, entonces, cuando yo haga esta operación, me dan los 5.326. ¿Entendés? Esto se vuelve positivo porque es una resta y las compras tienen un signo negativo también, hacemos menos por menos más, y entonces llegamos a los 5.326, que es la variación en este caso, y fíjate que como el aumento en el pasivo es positivo, es mayor que el aumento en el activo, vamos a tener neteado un aumento en el pasivo. Por eso acá nos da negativo, pero en realidad es positivo porque es un aumento de pasivo neto, ¿me entendés? O sea, la diferencia de estos dos me da 5.326,50. Entonces esto sale de vuelta del estado de resultado menos la variación que traemos del método directo de las compras pagadas, que a la vez constatamos con la variación que tenemos de acuerdo al aumento en los bienes y el aumento en las deudas comerciales, ¿sí? Si aumentan mis bienes de cambio es porque hice más compras. Si aumenta mi deuda comercial es porque de las compras que hice no he pagado todas y aparte puedo haber pagado las que estaban al inicio, digamos. Así como también puedo haber tenido saldo al inicio de bienes de cambio. Entonces, de esta forma determinamos la deuda real del ejercicio de las compras pendientes de pago. ¿Me entendés, Norma? Sí, profesora, gracias.
Permíteme, Gabriela, Sí, para Norma y para todos, recuerdan que en el práctico anterior, que era un caso más sencillo que este, en esta parte que está explicando la contadora Cardoso, bueno, yo les pedí que al final, a propósito, se le había incluido una leyenda, como para que en lo conceptual ustedes la leyeran una o dos veces hasta que la entiendan, para poder comprender. Yo sé que esta parte les cuesta, pero bueno, evidentemente si no la leyeron o habiéndola leído no la entendieron, esto que acaba de explicar la contadora es ni más ni menos para que ustedes comprendan de que entre los dos cambios que mostramos entre el rubro bienes de cambio y el rubro deudas comerciales, en conjunción, lo que está entre llave con el numerito 2 de la llamada en celeste, se refiere o se denomina conceptualmente en el análisis, sería que estamos haciendo un ajuste en el costo de mercadería vendida. Por ahí lo que les confunde es que la comprobación que hizo acá el margen, la contadora de los 5.326 no aparecen como tal acá en el cuerpo principal del estado de flujo efectivo. Lo único que tienen que entender es que esos 5.300 surge confrontando los 11.660 versus los 6.333,50 que ya le mostró y lo comprobó la contadora. Pero tengan presente que se trata del ajuste conjunto de dos partidas. En este caso hablamos de cambio de activo y pasivo, una de activo viene de cambio, otra de pasivo, deudas comerciales. ¿Y por qué es esto así? Porque no se olviden, la explicación quizá radica en el origen, el costo de mercadería vendida es igual a ¿qué? A las existencias finales más las compras menos la existencia final. Entonces, cuando comparamos la existencia inicial y final de bienes de cambio, es una parte del componente del costo. Cuando vamos a comparar las deudas, o sea, los proveedores, las deudas comerciales del inicio y cierre, es la otra parte que tendría que ver con ¿qué? Con la parte del otro componente importante que son las compras. De allí que se lo tenga que desglosar. Después, números más, números menos, no se mareen tanto con los signos, simplemente lo que estamos haciendo acá es una manera de comprobar al margen en la llamada número 2, para que comprendan de que ajustando el costo, sacando la porción de las compras pagadas, que ustedes ya lo habían determinado en el método directo, lo que están sacando es una porción de lo que vendría a ser la parte de las compras no pagadas. Pero sin lugar a dudas, eso tiene que tener relación también con el cambio que se produjo en los bienes de cambio. Así que bueno, yo les recomiendo una vez más que lean las notas esas que están al pie del cuerpo del método indirecto, para que traten de comprender acabadamente por qué se hacen estos ajustes. Solamente era eso, y de paso que lo veo ahí en el grupo, antes que me olvide felicitarlo a Lucas Matías Paiva, que es el único que aprobó en el día martes el examen final de contabilidad 2. Estuvieron muy flojos, así que recomendación que para finales estudien un poco más. Felicitaciones, Lucas Matías, que lo veo que está en esta comisión. Adelante, Gaby. Gracias, Beto. Bueno, si no hay alguna otra consulta al respecto, ahí está Lucas, felicidades. Continuamos con el aumento en remuneraciones, en remuneraciones y cargas sociales. Acuérdense que esto puede ser aumento o disminución de acuerdo a cada práctico o cada actividad en general, digamos. Entonces, primero vamos a remuneraciones y cargas sociales, acá en el estado de situación patrimonial, y vamos a ver que sí, efectivamente es un aumento, porque de 6.227,50 pasamos a 7.155, tenemos un aumento de 927,50, lo que va a venir sumando acá en el método indirecto. Y casi terminando, tenemos una disminución en anticipos de clientes, que también vamos a ir a ver en el estado de situación patrimonial. Tenemos anticipos de clientes, que de 1.722,50 pasa a 1.060, lo que nos da 662,50 como disminución. Entonces, como es una disminución de pasivo, operativo va restando. Entonces ahí terminamos de analizar nuestros activos y pasivos operativos. Y de alguna forma, fíjense que indirectamente, como el método mismo se llama o lo indica, a través de los activos y pasivos vamos explicando de alguna forma las partidas del estado de resultados.
como ser las ventas, y el costo de la mercadería vendida, el resultado de las inversiones, los sueldos, etc. Por otro lado, vamos a seguir con el siguiente paso de esta explicación del método indirecto, que es pago por impuesto a las ganancias. Y en esta sección quiero que tengan claro y siempre relacionen que nosotros acá arriba devolvimos el impuesto a las ganancias devengado total. Y acá estamos poniendo el impuesto a las ganancias. ¿Hola? ¿Alguien abrió el micrófono? No, me parece que se le abrió el micrófono a Lourdes nomás, pero ya lo cerró. Ah, bueno. Les decía, primero devolvemos al resultado el impuesto a las ganancias devengado del ejercicio total. Y a esta altura lo que hacemos es tener en cuenta el impuesto a las ganancias realmente pagado en el ejercicio. Entonces vamos a ver lo que nos decía el enunciado. Recordemos que dice: las cargas fiscales al 31 del 12 del X6 se componen de impuesto a las ganancias devengado en el X6, cancelado parcialmente en efectivo durante el X7 por un importe de 2.385. El saldo al 31 del 12 del X7 incluye el impuesto a las ganancias devengado en el X7 más el saldo pendiente de pago proveniente del ejercicio anterior. Entonces acá tenemos el dato que lo que se pagó realmente por impuesto a las ganancias es 2.385, por lo que acá lo ponemos restando en ese valor. Por otro lado, acá tenemos los intereses ganados, que en realidad son cobrados también efectivamente del salario familiar, porque recordemos lo que nos decía el planteo, creo que estaba acá en otros créditos, acá. El saldo al cierre del presente ejercicio de 397,50 corresponde a los alquileres pendientes de cobro. El saldo al inicio de 4.770 representa asignaciones familiares pendientes de reintegro que devengaron intereses por 1.060. Durante el X7 ambos importes fueron cobrados en efectivo. Y de la misma manera que vimos que acá arriba devolvimos el impuesto a las ganancias devengado y los intereses positivos y negativos devengados en el ejercicio, acá abajo contemplamos el pago real de impuesto a las ganancias en efectivo y el cobro real o pago real de intereses, que en este caso cobramos solamente lo del salario familiar por 1.060. ¿Sí? Si no nos dijera el enunciado que estos están cobrados, no los tendríamos en cuenta, son efectivamente todos los intereses cobrados o pagados, que representan movimiento de fondos. Entonces llegamos a un flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas de 18.788,50, que, comprobando con el método directo, son del mismo valor. Entonces vemos que por ambos métodos llegamos a la misma justificación de variación del efectivo originado en este tipo de actividades. Entonces, como modo recordatorio para ir terminando, siempre partimos del resultado del ejercicio, depuramos intereses e impuesto a las ganancias. Depuramos quiere decir reintegramos al resultado. Luego hacemos ajustes respecto a las partidas que integran el estado de resultado, que en realidad se relacionan con actividades de inversión, actividades de financiación o actividades que no representan movimientos de fondo, como son las depreciaciones y los resultados por tenencia. Y recién pasamos a las variaciones en activos y pasivos operativos. Por último, devolvemos lo que está efectivamente pagado o cobrado, de lo que depuramos en un principio de intereses e impuestos, y llegamos al resultado que explica la causa de la variación de efectivo por causas operativas del método indirecto. No sé si tienen alguna duda antes de que deje de compartir. Si no, pasamos al práctico siguiente, que lo da la contadora Gavín, que ustedes ya lo tienen colgado en la plataforma también. Profesora, o sea Sí, que los tres ítems del encabezado son conceptos devengados, tanto los intereses como lo de... ¿puede mostrarme?
Sí, sí, el impuesto a las ganancias. Esto no es el encabezado igual. El encabezado es el que demuestra la variación del efectivo y el equivalente. Luego, para partir a explicar la variación en el efectivo de las actividades. Me ¿Sí? refería a esos tres conceptos del impuesto a las ganancias Claro, de sí. vengado y el Mira, interés ganado. acá tenemos el impuesto a las ganancias de vengado, que lo tenemos en el estado de resultados, ¿sí? Acuérdense que todo lo que está en el estado de resultados es lo devengado en el ejercicio. Entonces tenemos acá el impuesto a las ganancias de 7.950, que es el que devolvemos acá al resultado sumándolo. Tenemos los intereses del préstamo del ejercicio anterior y X7, 1987, que están intereses, estos son el salario familiar, intereses perdidos, 1987,50, ¿sí? Ese es el importe que lo devolvemos acá. Y los intereses ganados del salario familiar, que están acá, intereses ganados. Y si te fijas, en todo el resto de partidas del estado de resultados no tenemos más intereses, ¿sí? Tenemos intereses positivos, intereses negativos y obviamente siempre va a haber un solo impuesto a las ganancias, que son los que estamos devolviendo. Y fíjate que, ya que lo estamos teniendo en cuenta, estos son intereses ganados, devengados, que después el cobro lo tenemos en cuenta abajo. En este caso coincide porque se cobraron en un 100%, pero el enunciado me podría haber dicho que o no cobré nada o cobré solo una parte. Entonces, en este caso, estos importes no se anularían, pero como ven, como cobré todos, se netea, digamos. ¿Sí? ¿Está claro, Norma? Sí, profesora, gracias. Bueno, de nada. Tengan en cuenta que eso de, en el método indirecto, de primero sacarle el impuesto a las ganancias y los intereses para después volvérselos a poner y ponerlos, si ustedes lo piensan, después cuando los volvemos a agregar tanto al impuesto a las ganancias como a los intereses, lo estamos poniendo por el método directo, ¿sí? Porque estamos poniendo lo efectivamente pagado o cobrado, que puede ser en el caso de los intereses, ¿sí? Eso no es porque sí, es la resolución técnica 9, por eso siempre los invitamos a que revisen lo que dice la norma. En su modelo, que aparece en la resolución técnica 9, lo establece así, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen que respetarlo. Es la forma en que tiene que resolverse, ¿sí? Así que yo los invito a todos a que vayan a la resolución técnica 9 y vean el modelo. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? Cuando la contadora Gavín dice que lo invitamos a ver lo que dice la norma, no es la señora Norma López, ¿no? Se refiere a la RT número 9. ¿Está claro para todos y para Norma López? Así avanzamos con el próximo práctico de la contadora Gavín. Sí, profe, sí, gracias. Muy bien. Avanza. Bueno, paso a dejar de compartir entonces, igual cualquier cosa van repasando en la casa, van resolviendo ustedes solitos y aprovechan esta y la clase que viene para más consultas. Machi, bueno, te paso la posta. Pasemos entonces. Yo les propongo que para la clase de hoy dejemos planteado el enunciado. No quiero atosigarlos, quiero que terminen de digerir el práctico anterior antes de que empecemos a resolver este práctico. Leamos el enunciado y planteemos las cosas que van a necesitar para resolverlo, ¿sí? Al práctico lo tienen con solución en la plataforma, pero yo les propongo lo siguiente. No vean la solución, resuélvanlo ustedes. Ya vieron 2 prácticos de flujo de efectivo, este es el tercero. Así la clase que viene, hacemos una clase sumamente dinámica, en donde ustedes lo van resolviendo en clase, así como hicimos la clase de la tercera clase para los estados anteriores, ¿sí? ¿Para qué quiero hacer esto? No quiero atosigarlos con empezar con un nuevo práctico para que se le mezclen, se le van a terminar mezclando los números. No van a saber si lo que leyeron estaba en Beijing o estaba en este, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces no quiero que se mezclen, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, quiero que vayan haciendo ya ustedes el ejercicio de ir resolviendo lo
ustedes sin que el profesor le esté resolviendo, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes se comprometan a en sus casas, hasta el martes de la semana que viene tienen tiempo, de traerlos resueltos, ¿sí? Pero sin hacer trampa de mirar la solución que está en la plataforma. Porque teniendo la solución, siempre es fácil y uno se da cuenta, claro, sí, obvio que tengo que poner esto, decimos. Y en realidad no era tan obvio. Si yo no tengo la solución, hay cosas que se nos podrían pasar. Entonces, tienen que ir armándose su rutina de cómo van a resolver los estados de flujo de efectivo, de cómo van a ir marcando para no olvidarse de nada, ¿sí? Porque si no, después, cuando no les dé, es tarde para revisar todo. Ustedes tienen que buscarse una forma prolijita de ir haciéndolo, de ir pintando, tanto en el estado de situación patrimonial como en las partidas del estado de resultado, para de esa manera, cuando tengan todo pintado, saben que no se olvidaron de nada, ¿sí? Inclusive capaz que hasta las notas tengan que pintar en algunos casos, ¿sí? De esa forma que ustedes sepan que tienen la integridad de todo. Si no, cuando lleguen al final y la variación neta del efectivo no les coincida con lo que tienen arriba, ahí van a decir, ¿qué hice mal? Y ya revisar eso, la verdad que es muy difícil que detecten el error, sobre todo en un parcial. Entonces, empiecen a practicar y vayan haciéndose su propio método para asegurarse la integridad. ¿Estamos? Yo voy a pasar a compartir pantalla. A ver, este es, volvimos SA, se llama práctico. Ahí está. Vamos al enunciado, ¿no? ¿Sí, no? Ahí está. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, acá dice segundo parcial porque fue un parcial hace un par de años, fue parcial y ahora se transformó en práctico, ¿sí? Así que vean que, para que también con esto ven más o menos cuál es la complejidad que tienen los parciales, ¿sí? No es nada que no se les dé en clase, siempre es al mismo nivel de lo que ustedes vieron en clase, así que con esto van a ver más o menos cómo funcionan y cómo va a ser el parcial que les va a tocar resolver a ustedes. ¿Qué tenemos? La empresa Volvimos S.A. presenta la siguiente información a los efectos de confeccionar el estado de flujo de efectivo, tanto por el método directo como por el método indirecto. ¿Y qué me da? El estado de situación patrimonial al 31 del 12 del X19, comparativo con el ejercicio anterior. Entonces tenemos al 2019 y 2018, bueno, X19 y X18, ¿sí? Tenemos ahí todo el estado de situación patrimonial. No nos vamos a detener acá ya cuando vayamos leyendo las notas, ahí volvemos sobre los valores. Y además tenemos el estado de resultado por el ejercicio finalizado al 31 del 12 del X19. Y tenemos el estado de resultado completo, ¿sí? En este caso no es comparativo, pero ustedes ya se habrán dado cuenta que no necesitamos el estado de resultado del ejercicio anterior para la resolución del estado de flujo efectivo. Sí lo necesitamos el comparativo del estado de situación patrimonial. Si no tenemos al comparativo del estado de situación patrimonial, difícilmente vamos a poder resolver el estado de flujo efectivo. Y ahora vienen todos los datos complementarios y las notas adicionales. Entonces arranquemos a leer el enunciado. Esperen que yo acá voy a minimizar porque si no me molesta y veo la mitad. Entonces, arranquemos con caja y banco. ¿Sí? ¿Qué tenemos? La notita 1 y teníamos al inicio 5.800 y al cierre 14.260. ¿Y qué nos dice la nota 1? En el presente ejercicio, X19, se registraron las siguientes transacciones correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 del 12 de X18. Un pago en efectivo a un acreedor por 600 pesos y un cobro en efectivo a un deudor por 480 pesos. Esperen que hay alguien con el micrófono abierto y no me estaría dejando cerrárselo. Ahí está, desactivar audio. Listo. Ya está. ¿Y qué me dice? Que estos movimientos presentan modificaciones de la información de ejercicios anteriores. El saldo corregido es el expuesto en el estado de situación patrimonial. Entonces, fíjense esta nota, qué importante que es, ¿sí? ¿Qué me dice? Que hay transacciones que corresponden al ejercicio cerrado el 31 del 12 de X18. Acuérdense que nosotros estamos al 31 del 12 de X19 por confeccionar
el estado de flujo efectivo, ¿sí? Y estas son transacciones que corresponden al ejercicio cerrado el 31 del 12 de X18, que tenemos un pago en efectivo a un acreedor y un cobro en efectivo a un deudor, ¿sí? Movimientos de caja, por eso lo tenemos en la notita de caja y banco. Y representan modificaciones de la información de ejercicios anteriores. A ver, ¿quién me puede decir, en este caso, dónde vamos a poner esto en nuestro estado de flujo efectivo? ¿Dónde va a estar expuesto? En las variaciones del efectivo, en el encabezado. Efectivamente, en las variaciones del efectivo. Si ustedes revisaron el modelo que les da la resolución técnica 9, perdón que sea insistente con eso, pero chicos, contabilidad 3, fundamental. Resoluciones técnicas 8 y 9 permanentemente al lado. Es fundamental, ¿sí? Si ustedes se fijan, el encabezado, cuando vamos a analizar la variación neta de fondos, están las modificaciones de ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces ahora terminemos de leer el enunciado y vamos a ver cómo vamos a realizar esta variación neta de fondos, ¿sí? ¿Para qué? Para incluirle esta modificación de ejercicios anteriores. Ahí la contadora Cardoso les compartió la resolución técnica 9 para que quienes no la tengan, igual, las buscan en Google, pongan RT9 y les sale el PDF para descargar, ¿sí? Yo les recomiendo que no se las compren, porque se modifican, apenas se modifiquen ya no sirve más lo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, no es que se compran las resoluciones técnicas en papel y les dura hasta el final de la carrera, porque no va a pasar, ¿sí? Sobre todo que se viene una modificación grande, estimo que va a ser el año que viene, así que yo les recomiendo que se pongan las pilas con esta materia y la rindan rápido, porque se viene una modificación grande a nivel de normas, y por supuesto que si rinden el año que viene y ya está la nueva norma, van a tener que estudiar todo nuevo, ¿sí? Obviamente que no, que va a cambiar radicalmente, pero va a haber muchas modificaciones en donde posiblemente algunas de las cosas que estuvimos viendo ya no sean las vigentes. Entonces, mi consejo, pónganse las pilas para sacarse tanto contabilidad 2 como contabilidad 3 este año, ¿sí? Bueno, entonces, revisen, tengan siempre a mano, aparte tienen la ventaja de que otros años no lo tuvieron y tampoco si vuelven a cursar el año que viene, lo más probable es que no la tengan, que la pueden tener a la resolución técnica al lado cuando rinden los parciales, ¿sí? O sea, lo ideal es que no, pero convengamos que pueden y tienen los prácticos y tienen las resoluciones técnicas. Entonces tienen el modelo, lo tienen ahí al lado para consultarlo si tienen alguna duda. Entonces, pero si ustedes no lo vieron nunca agarraron la resolución técnica 9, no saben cómo está estructurada, no saben qué es lo que tienen, no saben cómo es el modelo, no se van a poner el día del parcial a revisarlo, ¿sí? Pero van a ver, cuando lo agarren y lo revisen, van a ver que ahí tienen resuelto el 90% del estado de flujo efectivo, hablando puntualmente de este estado. Esperen que alguien más se le abra el micrófono. Aquí, alguien que tenga abierto el micrófono, que no lo encuentro. A ver, acá está. Desactivar audio. Traten, chicos, de tener los micrófonos cerrados. Bueno, entonces ya vimos la nota del efectivo, que me decía que había una modificación de ejercicios anteriores respecto del saldo de inicio, ¿sí? Pero fíjense que este saldo ya está expuesto corregido. O sea que, ¿qué significa esto? Que los 5.800 ya tienen la corrección de lo que me dice la nota, que son 120 pesos, son, ¿sí? Porque tenemos un pago en efectivo y un cobro que obviamente sale por diferencia, uno positivo, otro negativo, por diferencia 120, ¿sí? Ya está corregido. Entonces los 5.800 ya los tiene incluidos. Por lo tanto, ya vamos a ver cómo hacemos. Puede ocurrir que nos digan, no, che, todavía no está incluido, ¿sí? Obviamente que habría que hacer una corrección, pero como nos estamos focalizando únicamente en la presentación del estado de flujo efectivo, no nos va a interesar a los fines comparativos hacer la corrección en el estado de situación patrimonial, pero puede ocurrir. Ahora avancemos y después vamos a ver cómo vamos a tratar esta modificación de ejercicios anteriores. ¿Qué sigue? Inversiones temporarias. Teníamos al inicio 1.600 y al cierre 1.750, ¿sí? ¿Y qué me dice de las inversiones temporarias? Las inversiones corrientes al inicio
se componen de acciones sin cotización adquiridas en diciembre de X18, las cuales fueron vendidas en el mes de septiembre de X19 por 1.700 pesos. Con el producido de la venta, se constituyó un plazo fijo por ese mismo importe durante el mes de octubre, devengando intereses por 50 pesos a la fecha de cierre. El vencimiento del plazo fijo se producirá en los primeros días del mes de enero de X20, y de acuerdo a la información disponible, la empresa no procederá a su renovación, dado que será utilizado para la cancelación de sus obligaciones de corto plazo. A ver, ¿qué tenemos acá? Fíjense que tenemos, si bien al inicio teníamos 1.600 y al cierre teníamos 1.750, ¿sí? ¿Qué pasa? Son dos inversiones completamente distintas. La de 1.600 del inicio era una acción, acciones sin cotización, eran acciones sin cotización que se adquirían en X18 y se vendían durante X19. Con esa plata, o sea, ahí tenemos una inversión temporaria, ¿sí? Con esa plata se constituye un plazo fijo, o sea que tenemos otra distinta, ¿sí? ¿Quién se anima a contarme, que yo me imagino que ya lo deben haber visto en teoría, cuándo una inversión temporaria se va a considerar un equivalente de efectivo? A ver, ¿quién se anima? Pueden leer, ¿no? Por supuesto, si tienen, ya abrieron la RT9, lo deben tener por ahí a mano, así que si quieren leerlo, no hay ningún problema. Pero lo importante, ¿cuándo una inversión temporaria va a ser considerada un equivalente de efectivo? A ver, alguien que se anime. A ver, en el chat tenemos algo. Dice, el plazo tiene que ser menor a 3 meses. Muy bien, Milagro. Pero, consejo para cuando estés en un examen final que son orales, ¿sí? No lo digas de esa manera porque te van a preguntar, ¿menor de 3 meses a qué? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Entonces, a ver, alguien que se anime a ampliarlo un poquitito más. A decirlo. Sería cuando sus fondos estén destinados al pago, al cobro de su actividad principal. No necesariamente, o sea, sí, a ver, lo que nos dice la resolución técnica son varios casos, pero en el caso puntual que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué nos dice? Va por el lado de lo que dice Milagros, ¿sí? Que el plazo tiene que ser menor a 3 meses. Ojo con el plazo menor a 3 meses, ¿sí? No es 3 meses desde la fecha de cierre de ejercicio, es 3 meses en total de la inversión, ¿sí? Fíjense que en este caso me está diciendo que se vence los primeros días de enero, ¿sí? Pero fue constituido en octubre. Entonces nosotros tenemos que ver la inversión, ¿sí? Cuyo plazo de realización sea igual o menor a 3 meses, pero de toda la inversión. Entonces tenemos octubre, porque se constituye durante el mes de octubre, durante el mismo mes. O sea, vamos a tener, en noviembre se cumple el primer mes, ¿sí? Constituimos en octubre, en noviembre se cumple el primer mes. Diciembre y en enero. Y se vence los primeros días de enero. Estaría mejor tenerlo con fecha, ¿sí? Tenemos así como medio genérico los meses. Pero ahí vemos que tenemos los 3 meses. Ahí Alejandro pone, tenían que estar sujetos a poco riesgo y no tenían que ser de negociación habitual. Efectivamente, tenían que estar a riesgos insignificantes en los cambios de valor, efectivamente. O sea que la empresa, esto es lo que está diciendo Alejandro, ¿no? O sea que la empresa no se dedique a vender y con eso comprar nuevas inversiones similares. Efectivamente, muy bien, Alejandro. Entonces, entre lo que dijo Milagros y lo que nos está diciendo Alejandro, estamos completando cuándo va a ser considerada una inversión temporaria como un equivalente de efectivo, ¿sí? Entonces, fíjense, primer requisito, el plazo tiene que ser menor a 3 meses, como nos dijo Milagros. ¿Lo cumple? Sí lo cumple, pero acuérdense de lo que les digo, ¿no? Es 3 meses el plazo de realización de la inversión. No que si yo la constituí en julio y se me vence los primeros días de enero, cerrando ejercicio el 31 de diciembre, ya no la voy a poder considerar como una inversión de corto plazo equivalente de efectivo, porque es mayor a 3 meses, ¿sí? No se refiere a que se convierta en efectivo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cierre. Ojo con eso, ¿no? Es 3 meses completa la inversión. Además, tienen que estar sujetos a riesgos insignificantes en su cambio de valor y
no tiene que estar destinado, como dice ahí Alejandro, a comprar nuevas inversiones, ¿sí? Que lo dijo muy clarito con sus palabras, me gustó mucho cómo lo explicó, así que se lo vamos a robar y lo vamos a usar. Y fíjense, ¿para qué la va a usar? Lo va a usar para la cancelación de obligaciones de corto plazo, ¿sí? Yo tengo un excedente financiero por la venta de mis acciones y resulta que digo, che, pero yo le tengo que pagar a tal proveedor. No, bueno, pero la deuda con el proveedor vence mediados de enero. Bueno, dale, constituyamos un plazo fijo hasta el 10 de enero, cosa que el 11 que me vence la deuda con el proveedor, yo generé unos intereses y me sirven para poder cancelar la obligación y tener unos pesitos más, ¿sí? Ese sería el razonamiento. Eso pasa mucho, no más que con los proveedores, con la parte impositiva, ¿sí? Hay veces que sabemos que, por ejemplo, el IVA vence, tenemos que pagar, hay empresas que por supuesto pagan mucho de impuestos y cobran una factura de la que el vencimiento de ese impuesto es al mes siguiente, ¿sí? Entonces, para evitar que no solamente que pierda valor, sino que capaz que son facturas muy grandes y el interés que se puede generar en un plazo fijo durante ese mes es bastante significativo. Entonces, hay muchas empresas que lo realizan, hacen el plazo fijo en el momento que cobran y también es una forma de decir, no me la gasto en otra cosa la plata y la tengo reservada para este pago que necesito realizar, ¿sí? Entonces, si volvemos a ver los requisitos que tienen que cumplir para ser considerado un equivalente de efectivo, este plazo fijo sí lo cumple. ¿Por qué? Porque es menor a 3 meses, se constituye durante el mes de octubre y los primeros días de enero, ya la tenemos, ya se vence el plazo fijo y tenemos la plata disponible y la vamos a utilizar para la cancelación de obligaciones a corto plazo. Y sabemos que los plazos fijos están sujetos a, no tienen cambios de valor, ¿sí? Vamos a generar un interés, pero no hay posibilidades de que de repente la plata no la tengamos más, como puede ocurrir con una acción con cotización en donde ocurre una catástrofe y las acciones se caen por el piso, ¿sí? En ese caso están sujetos a muchos cambios de valor, entonces nunca van a poder ser consideradas como un equivalente efectivo. Entonces, bien, acuérdense, en el rubro inversiones temporarias vamos a tener unas acciones, ¿sí? Las acciones sin cotización que son vendidas en su totalidad. Y después vamos a tener, en el ejercicio X18 tenemos estas acciones. Y en el X19 tenemos otra inversión completamente distinta, ¿sí? Entonces, un rubro en que no lo vamos a poder analizar así en su conjunto, como vamos a analizar después posteriormente los créditos por venta cuando vayamos al método indirecto. Vamos a tener que tener mucho ojo. Vamos a tener una parte que va a ir a la variación neta de efectivo y otra parte que sí la vamos a considerar dentro de nuestras actividades operativas, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Hay cosas nuevas acá, ¿sí? Vemos que tenemos, creo que en Beijing, no me acuerdo si en Beijing teníamos un equivalente de efectivo, tenemos una modificación de ejercicios anteriores, así que se van agregando cositas como para que ustedes vean todos los casos que se les pueden ir presentando. Esto es lo más complicado, por eso me detuve mucho en esto, pero es como lo más complicadito que vamos a encontrar dentro del enunciado. No sé si hasta acá les quedó alguna duda, igual no se preocupen, que las dos cosas que vemos acá, tanto en caja y banco como en las inversiones temporarias, afectan a la variación neta de fondos, ¿sí? Cuando vamos a ver la primera parte del estado de flujo de efectivo, y esta primera parte la vamos a resolver ahora. Vamos a terminar de analizar el enunciado, la vamos a resolver y ya vamos a dejar el método directo y el indirecto para que lo hagan ustedes en sus casas y lo expongamos entre todos la clase que viene. ¿Alguna duda entonces? Profesora. Sí, Norma. Quise entender que si yo cobraba ese plazo fijo al vencimiento y lo volvía a renovar, a volver a poner a hacer otro plazo fijo, entonces no lo consideraba como equivalente de efectivo, algo así. Exactamente. Si vos haces eso, si lo volvés a poner en un plazo fijo, ya no lo podemos considerar un equivalente de efectivo, ¿sí? Es como que va a seguir estando la misma inversión y ya no es un equivalente de efectivo porque lo voy a destinar de vuelta a constituir otra inversión, ¿sí? Por eso es importante la aclaración que nos da, que debe ser utilizado para la cancelación de obligaciones a corto plazo. Por eso nos hace esa aclaración, ¿sí? Entonces, ahí nos fijamos, por eso vean la teoría y vean la resolución técnica. Es importante para poder identificar que esta inversión temporaria es considerada un equivalente de efectivo, tenemos que saber
¿cuándo va a ser considerado un equivalente efectivo? Si nosotros no tenemos claro el concepto y muy posiblemente lo tomemos como una inversión temporaria y lo trabajemos como si fuera la misma acción con cotización que aumenta su valor. Y chao. Entonces ahí sería un error muy grave, ¿sí? Un error que les va a costar sus 10 puntos dentro del parcial y sabemos que todo suma en los parciales. Entonces, veamos, y aparte, es como ya les dije, tienen la ventaja de que la van a tener a la resolución técnica con ustedes el día del parcial. Entonces, véanla, vean dónde están, qué tiene, dónde están las cosas que ustedes necesitan, si pueden imprimirla y subrayarla mejor, hacerle anotaciones a los costados, ¿sí? Cosa que si se les toca una inversión temporaria y ustedes, no me acuerdo, cuáles eran los requisitos, bueno, no importa. Abro mi resolución técnica y lo leo. Y ahí me fijo, ¿cumple con los requisitos? Sí, no. ¿Lo considero o no lo considero un equivalente efectivo? ¿Sí? Tienen esa ventaja. Entonces, aprovechenla. Y para poder aprovecharla, tienen que tenerlo organizado, tienen que saber dónde están las cosas y tienen que haberlas leído antes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de esto? Si no hay más dudas, avancemos entonces. Seguimos entonces con los créditos por venta. ¿Qué teníamos? Teníamos 4.800 al inicio y 10.600 al cierre. Tuvimos un incremento, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la nota. En el presente ejercicio, las ventas netas devengadas totalizan 33.800. Si nos vamos a nuestro estado de resultado, vamos a tener las ventas por 33.800, efectivamente, ¿sí? El saldo final se encuentra neteado de la previsión para deudores incobrables por 500 pesos. Ya lo tenemos neteado, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a realizar el estado de flujo efectivo, porque si nosotros recordamos, la previsión para crédito de dudoso cobro no genera una variación de efectivo. No tiene movimiento efectivo. Entonces, a la hora de confeccionar un estado de flujo efectivo, es muy importante saber que los créditos por venta ya la tienen descontada a la previsión. ¿Por qué? Y porque yo no la tengo que tener en cuenta para el análisis, para la confección, del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y si nos vamos al estado de resultado y vemos los deudores incobrables, tenemos acá los 500 pesos dentro del estado de resultado, que son los mismos que tenemos restando acá arriba en estos 10.600 pesos, ¿sí? ¿Alguna duda? Nada, hasta acá todo ok. Avancemos entonces, sigamos con, a ver, hay una preguntita en el chat. Cuando hacemos los cálculos de lo devengado a lo percibido en los créditos por venta, ¿las ventas siempre deben ser netas? Sí, siempre van a ser netas las ventas, exactamente. Fíjate que directamente lo que se expone en el estado de resultados ya son ventas netas, ¿sí? Y nunca nos vamos a revisar el anexo de utilidad bruta. Entonces, la realidad es que si estas ventas netas acá tienen alguna bonificación o alguna devolución, por ejemplo, y ni nos enteramos. Directamente utilizamos el valor que sale en el estado de resultados, que las ventas ya sabemos que están netas, porque es lo que nosotros tenemos que exponer en nuestro estado de resultados. ¿Respondido, Lucas? Sí, profe, gracias. Listo, entonces avancemos. Ya vimos los créditos por venta, ¿sí? Que obviamente ya sabemos que son las relaciones que nosotros tenemos que ir haciendo, ¿sí? Ya sabemos con qué se va a relacionar los créditos por venta. ¿Cuándo vamos a utilizar esto de cómo se relacionan las cuentas patrimoniales con las cuentas de resultado? Cuando pasemos a hacer la conversión a lo percibido por el método directo, ¿sí? Ahí es donde empezamos a relacionar. Por eso ustedes tienen que estar bien atentos en comprender estas relaciones. ¿Por qué los créditos por venta se relacionan con las ventas? Y porque yo tengo todas mis ventas de este ejercicio. Las ventas del ejercicio anterior son las ventas que se supone que voy a cobrar durante este ejercicio, y las que me quedaron en el saldo al cierre, en el caso del enunciado los 10.600, van a ser el total de las ventas, las que yo aún no cobré. Entonces, por eso
es importante que ustedes entiendan el porqué de estas relaciones para que de esa forma lo razonen al método directo y no es que se tengan que aprender las formulitas de las ventas menos más los créditos por venta del inicio del cierre, ¿sí? Tienen que razonarlo, lo tienen que razonar y lo tienen que entender. Y de esa forma sale solo, ¿sí? Avancemos entonces. Otros créditos. Teníamos 2.600 al inicio y 5.800 al cierre. Vamos a ver qué nos dice. Durante el año X19, la empresa cobró un reintegro correspondiente a un impuesto por un importe de 2.700. Este crédito estaba expuesto en el rubro otros créditos al 31 del 12 de X18 por un importe de 2.600, por lo que la diferencia de 100 pesos representa intereses ganados. Fíjense que esta nota únicamente me está hablando de lo que yo tengo al inicio, ¿sí? De los 2.600 que yo tengo al inicio. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que los 2.600 estos que yo tenía al inicio los cobré en su totalidad. Y es más, cobré 100 pesos de más. ¿Por qué? Por intereses ganados. Entonces, ¿esto dónde lo voy a ver reflejado? Lo voy a ver en mi estado de resultado, ¿sí? Fíjense, a ver que hay que... ¿Dónde lo tengo? Yo lo tengo en algún lado. Bueno, dentro de intereses ganados están los 100 pesos. Fíjense que tenemos 150, de los cuales 50 correspondían a las acciones, ¿sí? Porque se habían vendido por 1.700 y yo la tenía expuesta por 1.600. Ahí tenemos 100 de los intereses ganados y el resto es de el reintegro ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en concepto de intereses del reintegro? Entonces, ¿qué tenemos? Que estamos en lo mismo que lo que pasó con las inversiones temporarias, ¿sí? Los otros créditos, los del inicio y los del cierre, son dos cosas completamente distintas, ¿sí? El del inicio era un crédito que se cobra en su totalidad, ¿sí? Yo lo tenía expuesto en otros créditos y lo cobré durante el ejercicio en curso, en cuestión, yo lo cobré completo, ¿sí? Ya vamos a ver, dentro de las otras notas ya van a ir apareciendo, no nos vamos a buscar ahora porque si no vamos a hacer un popurrí, una ensalada acá, van a ir apareciendo de qué están compuestos estos 5.200. Ya van a ver cuando vayamos avanzando, van a ir apareciendo. Pasemos al siguiente rubro. Tenemos el rubro de bienes de cambio. ¿Y qué nos dice bienes de cambio? Nos dice que la existencia final, o sea, ¿cuánto teníamos de existencia final? Teníamos 29.300, ¿sí? Acá. 29.300. Uy, me pasé. La existencia final está evaluada a su valor de reposición a la fecha de cierre. La determinación del costo de la mercadería vendida se realizó por diferencia de inventarios iniciales y finales, método global. De acuerdo con los registros contables de la empresa, las compras netas de becada durante X19 ascienden a 25.000 pesos. ¿Sí? Fíjense que en este caso es un rubro sencillo, no tenemos grandes aclaraciones y grandes agregados que hacer. Simplemente vamos a relacionar el costo de la mercadería vendida con los bienes de cambio, sabiendo que la forma de determinación del costo es por diferencia de inventario, ¿sí? Y además me da como dato adicional las compras del ejercicio. Sigamos, entonces, paren que ya me fui. ¿Qué tenemos después? Participaciones permanentes en otras sociedades. Con eso terminamos ya con el activo corriente. Pasemos al activo no corriente. Tenemos la participación permanente en otras sociedades. Fíjense que al inicio tenemos 0 y al cierre tenemos 5.300. Por lo tanto, ya automáticamente tenemos que, ya lo vemos y decimos, entonces fueron adquiridas durante el ejercicio. ¿Sí? Igual vamos a leer la nota, pero ya sabemos eso. Si teníamos 0 al inicio y tenemos saldo al cierre, entonces significa que fueron adquiridas durante el ejercicio. Se trata de una inversión adquirida en efectivo por 5.000. ¿Cuánto teníamos nosotros? Valor al cierre, 5.300, ¿sí? Y fueron adquiridas por 5.000, realizada en X19, cuya tenencia representa una participación del 80% en el capital accionario de Gorila S.A. El BPP de la inversión fue de 4.500, imputándose
la diferencia de 500 pesos como llave de negocio. Al cierre del ejercicio se reconoció la participación sobre los resultados de Gorila S.A., devengando una ganancia de 400, y se amortizó el valor llave en 100 pesos, que es el 20% de los 500. El estado de resultados se expone en el rubro resultados de inversiones entes relacionados con un resultado neto positivo de 300. Son los 400 menos los 100. Entonces vamos a ver. Me imagino que todos se acuerdan cuando vimos PPP en contabilidad 2. Entonces ahí van a poder entender y hacer los cálculos rápidamente en su cabeza de cómo llegamos a estos 5.300 que tenemos en realidad al cierre, ¿sí? Que cómo va a ser. Acuérdense cuando nosotros vamos a, si recapitulamos cómo se hacía, tenemos, bueno, primero la adquisición, que se pagan 5.000. A los fines del estado de flujo de efectivo, este es el único dato que nos importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo único que tiene movimiento de efectivo. Estos 5.000 es lo que se pagó por la adquisición de estas acciones, de esta participación de la sociedad, ¿sí? Se pagaron 5.000. Después se hizo la registración de los 4.500 que es la inversión BPP, los 500 pesos que son la llave de negocio, y durante el ejercicio se reconoce la ganancia de 400 y la amortización de 100, que ya se expone neto, los 400 de la ganancia y los 100 de la llave. Si nos vamos al estado de resultado, lo vamos a encontrar al resultado de participación entre relacionados por 300. Pero fíjense que la nota, en la nota 6, no me dice que esta participación en la ganancia se hizo una distribución de dividendos y yo la cobré. No, simplemente, bueno, ahora la sociedad, como tuvo un resultado positivo, la Gorila S.A., ¿no? Tuvo un resultado positivo, aumenta el valor del patrimonio, por lo que yo reconozco un resultado y el valor de mi inversión va a aumentar. Pero no se traduce eso en un movimiento de fondos, ¿sí? Se va a traducir en un movimiento de fondos cuando la sociedad Gorila decida la distribución de utilidades y yo cobro, volvimos S.A. se llama, cobro esos dividendos. En el momento que los cobre, ahí ese resultado se va a convertir en un movimiento efectivo y recién ahí lo tendría que tener en cuenta en mi estado de flujo efectivo, ¿sí? Entonces, a los fines del estado de flujo efectivo, el único dato relevante acá es que fueron adquiridas en efectivo por 5.000. ¿Qué significa esto? Que hubo un movimiento de efectivo por 5.000 pesos. Como es una participación permanente en otra sociedad, va a ir dentro de las actividades de inversión como un pago por adquisición de acciones de Gorila S.A. por 5.000 pesos. ¿Sí? El resto, sí, está buenísimo, sabemos todo cómo se compone, podemos armar, me imagino que todos en su cabeza se acordaron de cómo vimos los prácticos de contabilidad 2, y en su cabeza se armaron todos los asientos, todas las registraciones. Pero a los fines del estado de flujo efectivo, la verdad, no me interesa, ¿sí? Por supuesto que me sirve saber, porque ya sé que no me representa movimiento de fondos, por supuesto que me sirve porque veo la película completa, ¿sí? Pero únicamente me interesa saber que se pagaron en efectivo 5.000 pesos. Bueno, si tienen alguna duda, chicos, ya saben, ¿no? Me paran, pueden abrir el micrófono, por el chat, como les guste. Vamos entonces al siguiente rubro. O sea que nos van a aclarar, profesora. Sí, Norma. Nos van Sí, a Norma. aclarar que se pagó en efectivo para que lo tomemos a los 400. No queda otra. No queda otra, te tienen que aclarar. Si no, vos no podés ser adivina sabiendo que si se pagó o no se pagó. Porque puede ocurrir que no se haya pagado. Pero si no se pagó, te tienen que aclarar y va a estar relacionada esta participación. Por ejemplo, que la participación permanente se la adquiere, pero contrajiste una deuda, no se pagó. Y bueno, va a estar relacionado con una cuenta del pasivo. Y tenés que tener una nota que te aclare tanto de qué pasó, cómo se adquirieron estas acciones, como también de qué se compone ese pasivo. Entonces ahí vas a tener que hacer la asociación, en el caso que no se haya pagado, ¿sí? Pero te tiene que aclarar. Adivino, no, nadie es adivino. Así que si no aclara nada, no va a pasar, porque tiene que aclararse este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Quedó claro, Norma? Sí, profesora, gracias. De nada. Entonces pasemos al siguiente rubro. Propiedades de inversión. Teníamos 0 al inicio y 19.600 al cierre. Fíjense que pasa lo mismo que con las participaciones permanentes.
¿Qué conclusión podemos llegar con solo mirar esto? Que se adquirieron durante el ejercicio X19. Pero vamos a leer la nota para ver si se pagó, si no se pagó. Como dice Norma, puede ser que no se haya pagado, tengamos el pasivo, ¿sí? Puede pasar. Entonces, la nota nos tiene que sacar este tipo de dudas. Y nos dice que el saldo del presente ejercicio representa el monto invertido en un inmueble de rentas adquirido en dinero en efectivo por un importe de 20.000. O sea que se adquirieron, este inmueble de renta se adquirió durante el ejercicio por 20.000 pesos en efectivo. Entonces, ya con leer hasta ahí nomás, ya sabemos que dentro de mis actividades de inversión voy a tener el pago por compra de inmueble de renta, 20.000 pesos negativo. ¿Sí? Pero ¿por qué yo tengo entonces 19.600 en mi estado de situación patrimonial? Y bueno, sigamos leyendo. Durante el ejercicio X19 se devengaron alquileres por 1.200, encontrándose pendientes de cobro por 200. Ahí tenemos otro dato que nos sirve para el estado de flujo efectivo, que se encuentran expuestos en el rubro otros créditos del activo corriente. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Ya van a ver que el saldo de otros créditos lo vamos a ir encontrando. Bueno, acá encontramos 200 pesos, ¿sí? Que son los pendientes de cobro que están dentro del rubro otros créditos del activo corriente. Pero fíjense que no me está aclarando por qué tengo en mi estado de situación patrimonial 19.600 si yo lo compré por 20.000. Yo cuando lo compro por 20.000 hago mi registración de inmueble de renta caja por 20.000, ¿sí? Entonces, nos vamos al estado de resultado y vamos a encontrar la amortización del inmueble de renta, que si la encuentro estaría buenísimo, y no la estaría encontrando. Acá está, amortización inmueble de renta por los 400 pesos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, acuérdense que cómo se expone, tengo que restarle, va a ser menos sus regularizadoras, que las regularizadoras es la amortización acumulada, ¿sí? Entonces voy a tener los 20.000, que es el valor de adquisición, menos los 400, que va a ser la amortización acumulada, y llego a los 19.600, que es el valor por el que está expuesto a mi rubro, propiedades de inversión. Pero la amortización no implica un movimiento de efectivo. Entonces, el dato que me importa es el dato de la adquisición de 20.000 pesos en efectivo. Pero además, ¿se acuerdan que dijimos que la nota también me daba otros datos, que eran los alquileres, ¿sí? Que los tenemos acá arribita. Los alquileres ganados. Fueron los alquileres por los 1.200 pesos, de los cuales se encuentran pendientes de cobro 200 y que están expuestos en el rubro otros créditos. Entonces, ya sabemos que hay 1.000 de estos alquileres que fueron cobrados. Entonces, estos 1.000 pesos de los alquileres los voy a necesitar cuando vaya a confeccionar mis actividades operativas dentro de mi estado de flujo efectivo. ¿Sí? ¿Y por qué son operativas? Y porque se convierten en algo habitual para la empresa. Acuérdense que esto les va a sacar muchas dudas de cuando decís, ¿dónde lo pongo, che? ¿En qué tipo de actividad va? Acuérdense que las actividades operativas no solamente incluye a todo aquello que está relacionado con la actividad principal del ente, sino que también es residual, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tener firme y claro es qué va a ir en las actividades de inversión y qué va a ir en las actividades de financiación, ¿sí? Lo otro, en las actividades operativas, va todo lo que forma parte de la actividad principal del ente, pero además va todo lo que no es ni de inversión ni de financiación. Entonces, fíjense que con ese carácter residual que tienen las actividades operativas, ustedes tienen que saber bien qué es lo que va en inversión y financiación, que en realidad son pocas cosas, ¿sí? Entonces, tengan claro eso y solito les va a salir para que no se hagan lío, porque si no van a decir, che, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Es de financiación o es operativa? Entonces, de esa manera, háganlo con el carácter residual que también tienen las actividades operativas, ¿sí? Bueno, entonces está claro, propiedades de inversión. Tenemos los 20.000 para la adquisición, ¿sí? Ahí vamos a tener una aplicación de fondo que va a ir dentro de las actividades de inversión. Y además tenemos los alquileres cobrados, que son 1.000 pesos, porque es la diferencia entre los alquileres devengados y los pendientes de cobro, los 1.000 pesos que los vamos a tener dentro de las actividades operativas, ¿sí? Sigamos entonces con el siguiente rubro, que tenemos los bienes de uso.
Bienes de uso, al igual que las propiedades de inversión, los saldos van a salir de nuestro anexo de bienes de uso, que obviamente no lo tenemos, y no podríamos hacer un análisis más profundo, pero sabemos que este saldo se compone de partidas que no forman, no implican movimiento de fondo, que son las amortizaciones, ¿sí? Entonces, en bienes de uso, en lugar de analizar cómo es el saldo al inicio y el saldo al cierre, porque podemos tener una disminución, pero que esa disminución esté explicada por las amortizaciones y no por una venta. Entonces, en lugar de analizar el saldo de inicio y el cierre, como venimos haciendo en todos los rubros, directamente leamos la nota, a ver qué nos dice respecto de las altas y las bajas de los rodados, que es en realidad lo que nos interesa, ¿sí? Que las altas y las bajas es lo único en que vamos a encontrar movimiento de fondo de los bienes de uso. ¿Y qué me dice? Que durante el ejercicio se adquiere un rodado por la suma de 8.000 en efectivo, ¿sí? Listo, ahí ya tenemos un dato. Se pagaron 8.000 para comprar un rodado en efectivo. Listo, ¿eso a dónde va? A mi actividad de inversión, directamente, ¿sí? No hay más que agregar. Además, se vendieron muebles y útiles por la suma de 10.000, de los cuales se cobraron 5.000 en efectivo, ahí ya otra cosita para subrayar, y los 5.000 restantes serán exigibles en marzo del 2020, expuesto en el rubro otros créditos. Ahí vuelve a aparecer, se dan cuenta, y yo les dije ya va a aparecer, ya encontramos 200 que vienen de los alquileres, que están expuestos en el rubro otros créditos, y ahora encontramos otros 5.000. Ahí tenemos 5.200 que, si no me equivoco, sí, ¿ven? Ahí está, los 5.200 del cierre de otros créditos, ya los tenemos explicados de dónde provienen. Son 200 de los alquileres y 5.000 que vienen de la venta de los muebles y útiles. Entonces, esto que está pendiente de cobro, ¿me interesa para los fines de mi estado de flujo efectivo? No, porque no hay movimiento de fondo. ¿Qué me interesa? Me interesan los 5.000 que se cobraron en efectivo. Entonces yo automáticamente voy a tener un cobro por venta de muebles y útiles, 5.000. ¿En dónde? En mis actividades de inversión. ¿Sí? Fíjense cómo ya las actividades de inversión ya las tenemos armadas en función de lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Entonces, si fueron tomando nota, ya las actividades de inversión ya saben que estamos. ¿Sí? Ya saben que si fueron anotando, cuando vayan a confeccionarlo ahora durante su fin de semana, al estado de flujo efectivo, ya lo tienen armado. ¿Sí? Siempre lo más complicadito son las operativas. Por eso yo les digo, es muy importante tener presente el carácter residual que tienen las operativas. De esa forma, armamos inversión, armamos financiación, identificamos bien qué va en cada una, y todo el resto vaya para operativa. ¿Sí? Entonces ahí también tienen menos probabilidades de equivocarse. ¿Qué es lo más a mí, no? Yo siempre trato de ponerme en el lugar de ustedes y trato de acordarme de cuando yo era estudiante. Pasaron varios años ya, pero tengo buena memoria para esas cosas. Y para mí siempre lo más importante era ir marcando para que no me falte nada. Porque si no, yo siempre pensaba, ¿cómo hago? Y ahí es donde yo me inventé mi técnica, por eso les decía, vayan resolviendo igual, por supuesto que esa es la forma en que lo voy a resolver ahora, cuando la clase que viene, por supuesto. Pero, ¿cómo sé que tuve en cuenta todo? ¿Cómo sé que no me comí nada? ¿Cómo sé que no me olvidé nada? ¿Sí? Y si ustedes lo razonan bien al estado de flujo efectivo y lo entienden, van a ver que todas las partidas del estado de resultado y del estado de situación patrimonial las vamos a tocar y van a terminar pintadas. ¿Sí? Excepto si estamos exclusivamente en el método directo, las que no implican movimiento de fondo como una amortización, esas no las vamos a usar, pero sí las vamos a usar cuando vayamos al método indirecto, porque al resultado del ejercicio le vamos a sumar o restar según corresponda todas aquellas partidas que no representan movimiento de fondo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que termina pasando? Queda todo pintado. Y ahí es la forma en que sabemos en que incluimos todo y que no nos olvidamos de nada. ¿Sí? Entonces, empiecen a practicar para que se hagan su método de cómo les resulta más cómodo para saber que no se olvidaron de absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, yo les voy tirando tips que a mí siempre me resultaron útiles durante mi carrera, ese tipo de tips como para aprender a organizarme, a armar el estado, ¿sí? No solamente que ya cursé la materia y la aprobé, por supuesto, sino que también ya hice muchos estados de flujo de efectivo yo en
en mi carrera profesional y no vayan a creer que es muy distinta la forma de hacer, ¿no? Esta es una de las materias en que es tal cual la vida real, como se desarrolla en su vida profesional, va a ser exactamente igual que como lo estamos viendo en los prácticos. Obviamente no vamos a tener la notita que nos aclara, pero ¿qué van a hacer? Y van a tener que fijarse, levantar el teléfono y preguntar al cliente, che, de esto, ¿qué pagaste y qué no? Pero es lo mismo, esas notitas las van a ir armando ustedes, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, es importante que vayan armándose su forma de realizarlo, porque no es que van a aprobar la materia y queda acá, van a seguir haciendo estado de flujo efectivo durante toda su vida, ¿sí? Porque todos los que estamos acá van a ser contadores. Entonces, lo van a seguir haciendo y tienen que aprender la forma que más fácil les resulte para que no sea un dolor de cabeza cada vez que tienen que confeccionar un estado de flujo efectivo, ¿sí? Sigamos entonces, porque me voy por las ramas, me pongo a charlar de la vida y no vamos a terminar. Terminamos entonces con el activo. Pasemos al pasivo. Deudas comerciales. Teníamos al inicio 3.800 y al cierre 15.800. Vamos a ver qué nos dice la notita. No tenemos nota. No tenemos nota. Sí me mandaba la nota 5, me manda. ¿Dónde está la nota 5? Nota 5, me manda a los bienes de cambio y costo de la mercadería vendida. O sea que no hay nada para agregar. ¿Para qué lo vamos a usar? Cuando vayamos a hacer la conversión a no percibido. Únicamente, ¿cómo lo vamos a relacionar? Con los bienes de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bienes de cambio, lo que quedó debiendo está relacionado con los proveedores. ¿Y dónde vamos a encontrar los proveedores? En las deudas comerciales. ¿Sí? Sigamos con los préstamos entonces. Teníamos 2.450 pesos al inicio y 22.000 al cierre, más 9.200 que tenemos en no corriente. Fíjense cómo aumentó mis préstamos. Teníamos al inicio 2.450 y al cierre tenemos 31.200. ¿Para qué adquirió semejante préstamo? Vamos a ver qué dice la nota. La nota nos van a sacar la duda. Tenemos el 31 del 12 de X19 se obtuvo un préstamo bancario a largo plazo por 31.200, del cual se debitaron 1.200 en concepto de interés. Dicho préstamo genera un pasivo corriente por 22.200 y un pasivo no corriente por 9.200. El préstamo existente el 31 del 12 de X18 por 2.450 fue cancelado totalmente en efectivo por un importe de 2.600, representando la diferencia intereses a la fecha de cancelación. Entonces, préstamos. ¿Qué actividad estamos? ¿En qué actividad estamos? A ver quién se anima a decirme. Es fácil esto. ¿Dónde lo vamos a poner? Actividades de operativas, de inversión, de financiación. ¿Dónde van a ir para los préstamos? A ver, por el chat tenemos algo. Financiación. Muy bien. Muy bien a todos los que están contestando. Entonces, ya sabemos que es una actividad de financiación. Pero fíjense, tenemos de vuelta, como pasó en alguno de los activos, son dos préstamos distintos, ¿sí? Si bien están dentro del rubro préstamos, pero son dos préstamos distintos. Y tenemos el préstamo que teníamos al inicio, que está por 2.450, se canceló totalmente en efectivo. ¿Pero por cuánto? Por 2.600. Y la diferencia es que son intereses a la fecha de cancelación. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que este préstamo tenemos una salida de efectivo para cancelarlo este préstamo. Y además se adquiere uno nuevo. Por lo tanto, cuando nos entra la plata de este nuevo préstamo, o sea, los 31.200, tenemos un ingreso de efectivo, ¿sí? Que está relacionado con este débito, un débito no automático, por un débito que se realiza en ese mismo momento, que se traduce en un pago por estos intereses, ¿sí? De 1.200. Entonces, que sea una parte corriente, otra parte no corriente, y a mí no me interesa, ¿sí? Recién, cuando vayamos a hacer el estado de flujo efectivo de X20, ahí vamos a ver cuánto de este préstamo se pagó. Entonces, ahí lo más probable es que tengamos estos 22.200 que estaban como corrientes, bueno, ya los perdí por acá. Los 22.200 que eran corrientes, lo más probable es que en el próximo estado
sea en el estado en que lo vamos a considerar. Ahora, en el de X19, en el que estamos cerrando ahora, la realidad es que eso no me interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? Que yo cobré por el préstamo que adquirí y por ese mismo préstamo pagué los 1.200 de intereses y además que el crédito que yo tenía el 31 del 12 de X18 lo cancelé totalmente en efectivo. Entonces, ahí tenemos distintos préstamos, uno al cierre, uno al que estaba al inicio que se cancela y uno al cierre que se adquiere. Entonces tenemos un ingreso y un egreso de efectivo que ambos van a ir a parar en nuestras actividades de financiación. ¿Sí? Sigamos con remuneraciones y cargas sociales. Teníamos 2.700 al inicio y 2.600 al cierre. ¿Y qué me dice? Me dice que representa el importe de vengado en X19 que será cancelado en X20. La deuda inicial por estos conceptos fue abonada en X19. Por lo general se refiere al sueldo de diciembre, ¿sí? Siempre cuando encontramos saldo en las remuneraciones y cargas sociales. Sueldo y cargas sociales, por supuesto, del mes de diciembre. ¿Y con qué lo vamos a relacionar a esto? Con la cuenta sueldos y cargas sociales del estado de resultados, que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, con esto vamos a analizar nuestra conversión a percibido cuando estemos dentro del método directo para ver qué de esto es lo efectivamente pagado, ¿sí? Fíjense que está súper simplificado a los fines didácticos porque tenemos los 2.600, que es lo que tenemos acá, más o menos el mismo número. Por lo general, queda el sueldo de diciembre únicamente, que es lo que se cobra los primeros días de enero. Es lo que por lo general queda pendiente de pago y se pagó el de diciembre del año anterior. Eso es lo que ocurre habitualmente en este rubro. Dentro de cargas fiscales, ¿qué tenemos? Al inicio tenemos 3.200 y al cierre 3.500, que obviamente está relacionado con el impuesto a las ganancias, que son los 3.500. Con mirar esto nomás, sin leer la nota, ya podemos hacer una deducción. ¿Qué deducción es? Que lo que me queda al cierre es lo devengado en el ejercicio. Por lo tanto, lo del inicio, o sea, lo del ejercicio anterior, se pagó, ¿sí? Ya de entrada podemos hacer ese análisis sin necesidad de leer la nota, pero por supuesto que siempre es mejor leerla la nota y no suponer absolutamente nada. ¿Y qué me dice? Que las cargas fiscales al 31 del 12 de X18 corresponde al saldo adeudado de esa fecha en concepto de impuesto a las ganancias. Cancelado totalmente durante X19. El saldo existente al 31 del 12 de X19 incluye el impuesto a las ganancias de vengado de X19. Dice exactamente la conclusión a la que podrían haber llegado sin la nota, ¿sí? Pero por supuesto que es importante leerla en la nota porque es capaz que incluye algún otro impuesto que no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Pero después de la nota nos queda claro que únicamente se refiere a impuesto a las ganancias y que el de X18 fue cancelado totalmente en efectivo, que eso es muy importante, durante X19, y lo que me queda en el saldo al cierre de X19 es lo devengado durante el ejercicio, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Anticipo de clientes. Anticipo de clientes, ¿qué tenemos? 200 al inicio y 400 al cierre. ¿Con qué se relaciona anticipo de clientes? Cuando nosotros vayamos a hacer la conversión a percibido, ¿con qué lo vamos a relacionar? A ver si alguien se anima a decírmelo antes de que yo se los muestre. ¿Con los cobros por ventas? Exactamente, exactamente. Fíjense cuando vamos, yo se los muestro rapidito, ¿no? Como para tirarles así la puntita para que después ustedes lo resuelvan. Igual la tienen la solución. Pero tenemos la venta con los créditos por venta que ya sabíamos que se relacionaban. Pero además vamos a relacionarnos también con los anticipos de cliente. ¿Por qué? Porque está relacionado con la venta, porque ese anticipo que me dio el cliente, después en qué se va a traducir y en una venta, ¿sí? Me está anticipando efectivo para que después, más adelante, se concrete la venta, ¿sí? Quedó con saldo al cierre, 200 al cierre del ejercicio anterior y 400 al cierre del presente ejercicio. Vamos a leer qué dice, es la última nota. ¿Qué me dicen? Que el saldo al inicio representa las ventas cobradas por anticipado en el ejercicio X18 y el saldo al cierre son los anticipos percibidos durante X19. No dice nada. Entonces, ya la analizamos, miren, antes de leer la nota ya lo teníamos analizado.
¿Y qué nos está faltando? Únicamente del pasivo, nos está faltando únicamente los dividendos a pagar. ¿Qué nos dice los dividendos a pagar? Nos dice que los dividendos a pagar existentes al 31 del 12 de X18 por un importe de 2.400 fueron cancelados parcialmente en efectivo durante X19 por un importe de 1.200. Entonces, teníamos los 2.400 y se pagaron parcialmente y me quedan 1.200 todavía pendientes de pago. ¿Qué significa esto? No hubieron una nueva distribución para que se me aumenten estos dividendos a pagar, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque podría ser que los de X18 están totalmente cancelados y que los de X19 corresponden a una nueva distribución. En este caso es la misma que se paga a la mitad. Entonces, estado de flujo efectivo, alarmita cuando vemos cancelado, pagado, todos esos sinónimos de pago, es lo que nosotros nos tiene que hacer una llamadita, una alerta, ¿sí? Por supuesto que es importante esto. Cancelados en efectivo, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos unos dividendos pagados durante X19 por 1.200 pesos, ¿sí? Y ahora con eso terminamos entonces con las partidas tanto de activo como de pasivo. ¿Qué nos está quedando? Patrimonio neto. En patrimonio neto no son muchas las partidas que van a implicar un aumento o una disminución de efectivo, un origen, una aplicación de fondos, ¿sí? Entonces, directamente lo que tenemos que hacer es analizar la nota, ¿sí? No tiene mucho sentido ir analizando los aumentos y las disminuciones, porque, por ejemplo, un aumento de capital se puede deber a muchas causales que no necesariamente implique un movimiento de fondo, ¿sí? Puede ser que sí, porque puede ocurrir en que haya un aumento en efectivo de capital que está totalmente integrado por los socios. Bueno, ahí sí. Pero puede ocurrir que sea una capitalización de aportes irrevocables, como es este caso. Justamente en este caso hay una capitalización. Entonces ahí no, el movimiento de efectivo estuvo cuando los socios dieron ese aporte irrevocable. Entonces, en el caso de patrimonio neto, directamente leyendo la nota, vamos a identificar cuáles son los movimientos de fondos que se produjeron. Nos dice que en patrimonio neto los movimientos en X19 fueron los siguientes. Tenemos distribución de utilidades, reserva legal 600 y dividendos en acciones 4.000. ¿Alguno de estos representa movimiento de efectivo? No, profesora, ninguno. Perfecto, ninguno de los dos. Distinto sería el caso si, en lugar de tener dividendos en acciones, fueran dividendos en efectivo, ¿sí? Ahí, ojo, puede representar un movimiento de efectivo. ¿Por qué? Y porque hay que ver si se paga, ¿sí? Está bien, la asamblea lo distribuye, lo aprueba y dice hay que pagarlo, pero después hay que pagarlo, ¿sí? Y si no se pagó efectivamente, no hay movimiento de fondos, por lo tanto, a los fines de nuestro estado de flujo de efectivo, no nos interesa, ¿sí? Bueno, tampoco es que no nos interesa, no lo vamos a tener en cuenta. ¿Y qué más me dice? Que los aportes irrevocables, dice que se decide la capitalización de aportes irrevocables constituidos en X18 que fueron capitalizados en X19. ¿Hay un movimiento de fondo ahí? No, profe. Perfecto, si ustedes se van al estado de resultados, van a ver que tenemos los aportes irrevocables, teníamos 3.000 en el X18 y nada en el X19. ¿Por qué? Porque pasaron acá, ¿sí? Los 3.000 pasaron de los 2.000, le sumo los 3.000 de los aportes irrevocables, llego a los 5 y para llegar a los 9 tenemos la distribución de utilidades, que son los dividendos en acción. Y ahí, fíjense cómo, sin movimiento de efectivo, ningún tipo de movimiento de efectivo, tengo un aumento de capital de 2.000 a 9.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que dentro del patrimonio neto no tenemos ninguna, pero ninguna operación que implique un movimiento de fondos, ¿sí? Y por último nos queda la última nota, que son los gastos de publicidad y gastos de honorarios profesionales, que dice que durante X19 se devengaron y abonaron en efectivo 240 por publicidad y 2.000 por honorarios profesionales. Entonces, ya sabemos que estos dos gastos fueron abonados totalmente en efectivo. Y nos hace esa aclaración porque lo tenemos acá.
Ahí tenemos los honorarios y la publicidad. Esta siempre va a ser la notita en que va a estar aclarado. O sea, ustedes ya, si mientras fuimos leyendo, fuimos marcando, no pintamos, pero fuimos marcando y haciendo referencia a las otras partidas, ¿sí? Cuando vimos deudores incobrables, créditos por venta, vimos deudores incobrables. Cuando vimos remuneración y cargas sociales, sueldos y jornales, y así con todas, excepto con estas dos, con publicidad y honorarios. Por eso siempre, cuando queden este tipo de cuentas, nos tienen que aclarar una nota qué pasó con eso, si se pagó o no se pagó, ¿sí? Porque puede ser que no se haya pagado y quede pendiente de pago y lo tengamos dentro del pasivo, ¿sí? Pero en este caso no, sino también cuando vimos alguna de las notas de pasivo, nos debería haber aclarado que estaba eso incluido, ¿sí? Y ahí vamos a tener que hacer, como con otros rubros, la conversión a percibido, ¿sí? Y lo vamos a tener que tener en cuenta cuando lo hagamos. Pero en este caso, nos aclara que se cancela 100% en efectivo durante el ejercicio. Por lo tanto, cuando hagamos el método directo, lo vamos a agarrar así tal cual y le vamos a poner pago por publicidad, pago honorarios profesionales, ¿sí? Con eso, entonces, terminamos de analizar todo el enunciado, todo el planteo, y ahora yo los invito a que ustedes lo resuelvan solos y tranquilos en su casa, sin mirar la solución, sin hacer trampa, por favor. Así ustedes se van poniendo a prueba y ven a ver qué efectivamente entendieron y qué dudas tienen, ¿sí? Si ustedes permanentemente lo hacen con la solución al lado, no mirándola la solución, y no van a saber exactamente qué es lo que entendieron y qué no. Porque cuando uno ve la solución es todo fácil y todo es obvio. El tema es razonarlo sin ver la solución. Entonces yo los invito a que lo resuelvan y después obviamente revisen la solución, ¿no? Por supuesto, para eso está. Revisen la solución para ver qué tan bien o tan mal lo hicieron, ¿sí? A ver si lo hicieron de la manera correcta o no. Y vayan tomando nota de todas las dudas que ustedes tengan. Yo la clase que viene, la del martes, fíjense que tenemos solamente esa clase para resolver tanto el método directo como el indirecto, ¿sí? Entonces, yo los invito a que lo hagamos de manera sumamente participativa a la clase. Y vamos a ver la variación neta de efectivo, pero ya dada la hora, prefiero liberarlos para no atosigarlos con más información, o si no sé, como prefieran. Si alguien quiere que la veamos ahora, la vemos ahora. Tenemos 10 minutitos para verla. O si les quedó alguna duda del planteo, también se las podemos evacuarlas ahora para que cuando vayan a resolverlo no les haya quedado duda, porque si no. ¿Hay alguien? No estoy hablando sola. Ay, apareció la Gaby, no estoy tan sola. Profesora, Sí, muéstrenos la variación entonces. bueno, le mostramos la variación, entonces tenemos ahí 7 minutitos para verla. Es que no lo iba a hacer porque como había que... Acuérdense, vamos a ver. Recordemos qué decía la nota. La nota decía, primero teníamos, vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Con tal después, la clase que viene, volvemos sobre esto. Primero teníamos que había una modificación de ejercicios anteriores, ¿sí? Que era sobre el inicio del ejercicio, sobre el saldo del 31 del 12 de X18, por pago en efectivo de 600 y cobro de 480. Y lo importante acá es que tenemos que saber que el saldo ya está corregido en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Y acuérdense después que teníamos esta inversión transitoria, que era considerada un equivalente de efectivo que hicimos todo el análisis, ¿sí? Y era por los 1.700 pesos, si no me equivoco, 1.750. Entonces, vamos a la variación neta de fondo. ¿Qué tenemos? Efectivo al inicio, 5.800. ¿De dónde sale? De acá, 5.800. Efectivo al cierre, 14.260, que está acá, ¿sí? Hasta ahí, todo normal. Pero ¿qué pasa? Tenemos un equivalente de efectivo, que es la inversión transitoria, por los 1.750, que es el plazo fijo constituido durante X19, los 1.750. Y ahí nos da que tenemos al inicio 5.800 y al cierre 16.010, ¿sí? Eso estaría correcto. ¿Por qué? Por esto que yo les marqué que es importante, que ya está incluido, ¿sí? El saldo ya está corregido en el estado de situación patrimonial. Entonces, esto
este valor al que llegamos acá, es correcto, ¿sí? Porque ya está incluido, los 10.210 está bien. Pero ¿qué me pide la resolución técnica a la hora de realizar la variación de fondo? Que yo le aclare cuáles son las modificaciones de ejercicios anteriores. Y como los 5.800 ya lo tiene incluido, yo a los 5.800 le voy a sumar los 120 pesos, que es la modificación de ejercicios anteriores. ¿Que cómo se componen los 120 pesos? Por la diferencia entre los 600 y los 480. ¿Sí? Si lo hacemos, miren, acá ya que lo tenemos, ahí obtenemos por diferencia los 120 pesos. ¿Por qué por diferencia? Porque uno un pago y el otro un cobro. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo tengo que neto son los 120. Entonces, esto yo se lo resté al saldo que yo tenía, ¿sí? El saldo con el que yo cerré 31 del 12 de X18, yo lo tenía en 5.920. Y le resto a los fines comparativos cuando voy a hacer el de X19, por eso me quedan los 5.800. Entonces, ¿qué hago ahora? Se lo devuelvo para ponerlo por abajito, que van a ser la modificación de ejercicios anteriores, los 120. ¿Y por qué restando? Y porque el pago es mayor que el cobro, ¿sí? 600 de pago, 480 de cobro. Entonces, por eso va restando, ¿sí? Y ahí me da el saldo de inicio modificado, que son los 5.800, que es lo que yo tengo expuesto al 31 del 12 de X18 como comparativo del ejercicio X19. El efectivo al cierre, que ya lo calculamos, que incluye mi equivalente de efectivo, vamos a tener los 16.010, y por diferencia entre el efectivo al inicio y el efectivo al cierre, obtenemos la variación neta de efectivos, que es un aumento de 10.210. ¿Quedó claro o tienen alguna duda de esto? Todo claro, profe. Buenísimo. Fantástico, entonces. Si nadie tiene dudas, entonces ya vieron 2 prácticos de flujo efectivo. Este es el tercero. Entonces, como ya les dije, resuélvanlo viendo la solución después, ¿sí? Así después, entre todos los resolvemos, sacamos las dudas a los compañeros que le hayan quedado dudas y hacemos algunas aclaraciones que pueden resultar pertinentes y que ustedes le pueden llegar a servir a los fines de la resolución del trabajo práctico, ¿sí? Si no hay más dudas, entonces, los despido hasta el martes. Chau, chicos. Nos vemos Chau, el Gaby. martes. Chau, buen Nos fin de vemos el semana. martes. Chau, Cualquier chau. cosa, igual el martes, anoten todo, resuélvanlo y anoten todas las dudas que tengan. Y el martes vemos todo. Así ya se quedan completos, les queda cerradísimo el estado de flujo efectivo y entienden absolutamente todo. Y Chau, acuérdense que el martes volvemos a la misma aula virtual de siempre, que es el link que está publicado en la plataforma. Exactamente, y acuérdense, hoy la teoría es con el link de siempre, no hay link especial, ¿sí? Chau, chicos, Listo. nos vemos el Chau, martes. chau, nos vemos.